Imagina. Midas, manifiesta desde el poder de tu intuición el dinero, el amor y la salud en gratitud y plenitud. La mayoría de los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, atravesamos por situaciones dolorosas y complejas que pareciera que ponen nuestro mundo en paréntesis. Ya sea porque nos toca de cerca o ya sea porque somos nosotros, tú y yo, los que vivimos esa circunstancia que nos toma por sorpresa o que a veces no nos toma por sorpresa, pero es igual de dolorosa. La semana pasada, mi dolor, mi tristeza se convirtió en micrófono y tú, con tu escucha, con tu luz, bordaste y acariciaste con amor lo que yo estaba atravesando, lo que mi familia estaba viviendo. Muchas personas de manera privada me comentaron, ok, Julis, comprendo lo que significa transitar un dolor inesperado y lo que sucede en el cerebro. Eso lo comprendo y quiero hacer lo que tú recomiendas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el dolor no se es esperado y sin embargo pareciera que no sé, me decía una persona, no sé cómo transitarlo, no sé cómo abrazarlo, no sé cómo acogerlo? Así que hoy voy a hablar en este episodio 6, en este episodio que desde la semana pasada, pues la vida se encargó de decirme el por dónde. Voy a hablar de las fases del duelo y cómo ante cada una de esas fases podemos, pues, vivirla, podemos acogerla y podemos, por supuesto, transitarla de la manera más armónica, sabiendo que lo que voy a compartir contigo, pues no es idéntico para ti como puede ser para un familiar tuyo, un amigo tuyo, un conocido tuyo. Con esto que te estoy diciendo, lo primero que quiero decirte es que los duelos, las tragedias, las dificultades, las situaciones complejas que ponen en paréntesis nuestra vida son completamente personales y dependen mucho de la manera en la que interpretamos esa realidad, esa situación, esa circunstancia. Este episodio de hoy también va como homenaje a mi sobrina Cristina Eudelis y también como homenaje a todos los hombres y mujeres que nos han legado algún regalo envuelto en dolor, envuelto en tragedia, envuelto en dificultad. Recíbelo desde mi deseo más bonito de poder acompañarte a ti mientras transito mi propio dolor, mientras me voy recuperando y voy de manera amorosa y paciente bordando con hilos de luz mi propia realidad. Dicho esto, vamos entonces a profundizar en las fases del duelo. Y lo vamos a hacer
acompañados de la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, que es la mujer, la terapeuta, la científica, que después de acompañar a tantas personas en situaciones de pérdida, de dolor, de duelo, pues descubrió que transitamos distintas etapas. Ella habla de 5 etapas. Entonces, yo quiero partir de, de 6 porque yo le añado a estas 5 etapas la del dolor o la del duelo inesperado, que si hay que ponerle un nombre, yo la llamaría la primera etapa, cuando se trata de algo inesperado, la conmoción, que fue todo. Si ya escuchaste el episodio 5, sabes de qué estoy hablando. Si no has escuchado el episodio 5, te invito a que lo puedas escuchar y, por supuesto, situar entonces lo que voy a hacer, lo que estoy compartiendo ahora. En ese episodio 5, lo que hice fue compartir lo que sucede en el cerebro cuando ante una tragedia, ante una situación inesperada, sucede en nuestro cerebro. Y la importancia de conocer por qué, porque como también decía en la descripción de ese episodio, comprender es aliviar. Cuando sabes qué es lo que está sucediendo en tu cerebro, cuando puedes comprender que lo que está pasando es normal, es la manera en la que tu cerebro responde ante una situación difícil o dolorosa, entonces adentro se hace un, como, sí, es que la palabra es esa, te sientes aliviado, aliviada. Yo el día de ayer, por ejemplo, venía manejando de lo más tranquila y de pronto me sobrevino un llanto. Me detuve, me permití llorar y me permití sentir. Y me dije a mí misma, esto es parte de este abrazar este momento de mi vida, de abrazar todo lo que está ocurriendo, de sentirme conectada con mi familia, con mi cuñada, con mi hermano, con mis hermanos, con mi mamita. Entonces, cuando soy capaz de hacer eso, pues es más fácil. Y cuando digo es más fácil, no estoy diciendo menos doloroso, ¿sí? Entonces, ahora voy a recorrer el camino, ya dejo la situación inesperada, las fases de un duelo. Kubler-Ross nos dice que la primera fase de un duelo, y ojo porque, bueno, no necesariamente va una, dos, tres, cuatro, cinco. A veces se pueden vivir juntas, a veces se puede vivir la segunda que yo hable como la primera, o la tercera como la primera, o la quinta. O sea, la verdad es que, vuelvo a decirte, los duelos son personales. No puedes comparar el tuyo con el de otro. No puedes decir, es que entonces son 2 meses y a los 2 meses no es así. No es no es una ciencia exacta el duelo como tal, porque depende de las herramientas con las que estés acompañándote, depende del grado de expansión de conciencia que tú tengas, depende de la interpretación que tú hagas de eso que está ocurriéndote u ocurriendo, ¿ok? Entonces, la primera fase del duelo
Elizabeth nos dice, es la negación. ¿Y eso qué significa? La negación es, esto no puede estar sucediendo. Además, esa frase la solemos usar con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? Que el cerebro bloquea la realidad para protegernos. Hablando como hablamos la semana pasada, es como la amígdala apaga la corteza prefrontal. Si te acuerdas, te dije que teníamos en nuestro nivel evolutivo, en nuestro nivel de desarrollo, tenemos el cerebro instintivo, que es el reptiliano, compartido con los reptiles. Luego viene el cerebro límbico, que lo compartimos con todos los mamíferos, todos los animales de sangre caliente. Y en el límbico se encuentra la amígdala, que la amígdala es la responsable de avisarnos de los peligros, es la responsable del miedo, ¿sí? Y por último tenemos la corteza prefrontal, la neocorteza, que esa no la compartimos con nadie, solamente la tenemos nosotros y es la que nos permite razonar, anticiparnos a las cosas, soñar y más. Bueno, cuando en esta primera fase, que es la fase de negación del duelo, el no puede ser, lo que sucede es que la amígdala apaga la corteza prefrontal. Nuestro cerebro está lleno de cortisol, está lleno de temor, ¿ok? Y esta área delantera pareciera que no tiene capacidad para poder gestionar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí, incluso hay estudios de la Universidad de Yale que nos dicen que es esta negación, porque el cerebro está inundado de cortisol, cuando lo negamos, lo que sucede es que se reduce la cantidad de cortisol que nuestro cerebro puede gestionar. Fíjense qué interesante. En un 23% se reduce el cortisol con la negación. Es decir, que nuestro cerebro está buscando cómo apoyarnos, está buscando cómo hacer la chamba, el trabajo que tiene que hacer para adaptarse a esta nueva situación, ¿sí? Entonces, esta es la primera fase de un duelo. Lo negamos. Nos negamos a aceptar que eso está ocurriendo. Y esa negación es fruto de nuestro cerebro buscar adaptarse y buscar bajar los niveles de cortisol. ¿Cuál es la segunda fase de un duelo? La segunda fase es la rabia, ¿ok? O la ira. Y la ira lo que nos permite es buscar culpables, echar hacia afuera lo que está ocurriendo, ¿ok? El lóbulo prefrontal nuestro se activa como si fuera un alerta de una injusticia cósmica. Y empezamos a decir, ¿por qué ella? Es que la doctora que la atendió en el caso de mi sobrina o esos médicos no tienen idea la cantidad de personas que a mí me buscaron en estos días para decirme, Yulis, ¿hubo alguna mala praxis? Otra gente ni siquiera me dijo que si hubo mala praxis, lo que me dijo fue, lo afirmó, ¿ok? ¿Por qué sucede esto? Porque requerimos como buscar explicación, pero esa explicación siempre la llevamos hacia afuera, los balones van hacia afuera, ¿ok? No estamos todavía en condiciones de poder
gestionar el dolor. Es que no funcionó las pastillas que le estaban dando cuando no se trata de algo inesperado. Es que ahí viene todo lo que, y ahorita me estoy refiriendo a salud o a muerte así, pero podemos hablar de otro tipo de muertes o de situaciones trágicas y es lo mismo. La ira es la segunda fase de un proceso de duelo y es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque es la manera en la que podemos seguir adelante. Hay una gran diferencia entre un ser humano que está triste y un ser humano que está enojado. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es más terapéutico. Cuando yo acompaño a una persona triste, y ahorita cuando hable de la depresión, que es la cuarta fase del duelo, la persona triste, y también ya lo decía, lo que sucede con la tristeza es que es la única emoción que no genera ningún neurotransmisor. Es como si el cerebro se apagara. En cambio, en la ira, el cerebro se pone en un estado de creatividad, de búsqueda. Por eso, en una fase de duelo, la ira es importante porque me permite seguir adelante. Me permite, si estoy en una circunstancia eh, compleja, avanzar. No me apaga. La ira no apaga. La ira provoca creatividad. Es más fácil acompañar terapéuticamente a alguien con ira que acompañarla con tristeza, porque la ira te despierta y te activa el deseo de ir hacia adelante. ¿Qué hacer ante la ira, Julis? Ante la ira por un duelo, una de las cosas que yo más recomiendo es golpea una almohada. Saca de dentro la rabia que tienes, el por qué sucedió lo que sucedió. Vete a un bosque, a un lugar donde puedas y grita, saca esa cólera que te está acompañando. ¿Ok? Estamos hablando ya de dos fases. La negación, esto no está ocurriendo, y de la negación voy a la ira, a la rabia, a la cólera. ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué a él? Si hay tanta gente mala en el mundo, ¿por qué él que era tan bueno? ¿Por qué si hay otros que hacen peor las cosas que yo? Es a mí a quien despiden, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está entonces la segunda fase. La tercera fase del duelo es la negociación. ¿Qué es la negociación? Esa yo la he hecho mucho durante esta semana. La negociación es, ¿y si no hubiese ido a ese lugar? ¿Y si no la hubiesen atendido en ese hospital? ¿Y si mi sobrina hubiese sido capaz de compartir con nosotros el miedo que estaba teniendo ante su primer bebé? ¿Y si Dios me hubiese escuchado? La negociación en una fase de duelo es esa necesidad de nosotros, los seres humanos, querer como cambiar el rumbo de las cosas. Si no se hubiese ido a esa fiesta, tanto que yo se lo dije. Si no se hubiese involucrado con tal persona, tanto que yo se lo dije. Si yo me lo hubiese acompañado más tiempo. Si yo lo hubiese hecho de otra manera. La negociación es
ese deseo profundo del ser humano por, por querer cambiar las cosas. Eso no tiene otra explicación. Yo quiero cambiar el que las cosas sucedieran como sucedieron, ¿sí? Yo creo que esta queda como muy clara y esta fase es una fase muy delicada, sobre todo para aquellas personas que pueden como tener mucha culpa frente a lo que le dieron a ese ser que se marchó o a la situación que sea, ¿ok? Es aquí, en la fase de la negociación, donde aparece en el ser humano la culpa. O si no hay culpa, el deseo de que las cosas fueran distintas. El, y esto lo vemos mucho en las series y en las novelas. Se plantea mucho. Estoy pensando ahorita en una serie que estoy viendo y en esa serie eh, la, la mami tiene que, tiene que, decide, mejor dicho, pues soltar sus hijos, dejárselos a una prima, porque descubre una situación compleja con su esposo y además este hombre la maltrataba muchísimo. Entonces, ¿qué hace la madre? Le deja a sus dos pequeños a la prima y se esconde y marcha. Pero la prima le explica a los niños, ahí hay un duelo, porque ya no hay madre. La prima, que se va a convertir en la madre de estas dos criaturas, le explica a los niños que la mamá se fue y los abandonó. Y cuando la madre quiere regresar, la prima no se lo permite y los niños ya están como bien metidos en el papel de que mamá nos abandonó. Y ahorita bueno, en la escena del día de ayer, la madre se encuentra con el hijo que no quería volver a verla en su vida y que la maltrata muchísimo. Y ella llorando empieza justamente en esta fase de si yo no los hubiese dejado, mi hijo no sería como es, ¿ok? Entonces, la negociación y se culpa, y se culpa, y se culpa, y se culpa. La negociación en esta fase, si algo queda evidente es el cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, me he dicho lo que ya compartí, o sea, si yo platiqué tanto con ella, ¿cómo no pude percibir el miedo que tenía? Porque ahora que podemos ir platicando como familia lo que está sucediendo o lo que sucedió con mi sobrina, la hija, la nieta, la hermana, es que sí hubo manifestaciones de mucho temor al parto y sí hubo algunos indicios que podían estar indicando lo que estaba sucediendo y que quienes estuvieron cerca pues no le dieron el suficiente valor a la información. Sin embargo, correspondía y descubriremos qué hay detrás de esto, ¿ok? Entonces, aquí estamos ante la tercera fase del duelo. Y una cosa que recomiendo para esta parte, si eres de las personas que puede estar sintiéndose culpable por alguna situación en la que sientes que no diste lo mejor, repítete una, otra y otra vez. Yo hice lo mejor que podía hacer, porque sabes, todas las acciones
que tú haces ante situaciones, llámese hijo, llámese hermano, llámese primo, llámese pareja, llámese lo que sea, lo haces con tu nivel de expansión de conciencia. Entonces, hice lo mejor que podía hacer en ese momento. No intentes justificar o, mejor dicho, interpretar lo que no hiciste ayer con el nivel de conciencia que tienes hoy. Porque si lo hubieses sabido, te aseguro, con el nivel de conciencia que tienes hoy, que no lo hubieses hecho. Pero el nivel de conciencia que tenías cuando hiciste lo que hiciste era el que era, era el que era. Estamos entonces, yo creo que en la fase de las más delicadas del proceso de duelo, tercera fase. De la tercera fase vamos a la cuarta fase y la cuarta fase es la depresión, la tristeza. Aquí sí es verdad que el cerebro apaga todo neurotransmisor. Pareciera que el tiempo se detiene y que lo único que tú puedes hacer es llorar. El cerebro requiere esta pausa para poder resetearse, para poder asumir la pérdida. Aquí sí, eso es lo que corresponde, el llanto. Asumir, no le voy a volver a ver. No voy a volver a sentirle. En esta cuarta fase, lo que más lloramos es la ausencia física. Cuando mi papi se fue, yo lo que más lloré es las llamadas, los domingos o los días importantes, tanto para él como para mí, o como para alguien de nosotros, sus hijos. Porque cada llamada era un gozo, el día del cumplevida era una poesía que ya había hecho 15 días antes, ya tengo tu poesía, hija. Entonces, en la fase de la depresión, lo que sucede es que tomamos conciencia que ese ser ya no va a volver a estar, físicamente hablando. Y como aquí lo que se apaga es justamente los neurotransmisores, yo te recomiendo que te regales minutos al sol y en la medida de lo posible camina un poco. En la medida de lo posible utiliza la técnica, es una técnica descrita, ahora no recuerdo por quién, la técnica del 5-1, que es 5 cosas que puedo ver utilizando tus sentidos. Por eso del 5. 5 cosas que puedo ver, 4 cosas que puedo leer, 3 cosas que puedo decir, 2 cosas que puedo escuchar, algo que puedo tocar. Es como tráete al presente, al aquí y ahora. Es un apoyo a tu cerebro. No es negarte a lo que está ocurriéndote, que es que estás triste, sino es permitirte el aquí y el ahora. Y por último está la fase 5 del duelo, que es la aceptación. Y aceptar no es que lo supero, es que aprendo
a llevar esa ausencia física conmigo, existencialmente hablando. Y al mismo tiempo, en la medida en que yo acepto la pérdida, en la medida en que yo acepto que partió, entonces el cerebro crea nuevos caminos alrededor del dolor. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona empieza a vivir dentro de ti de otra manera. La persona se convierte, mi papi se convirtió en un colibrí, mi sobrina se convierte en una mariposa. Así me lo pidió hace 2 días cuando me pidió mi hermana el escrito de los 9 días y la sentí así, como una mariposa. Ella quedará también en en las rosas rojas para que tanto le gustaban. Empiezan a vivir de otra manera, empezamos a recordarle de otra manera y es hermoso porque lo que hacen es que viven en el corazón, ahí hacen, ahí se hacen su espacio. Y es hermoso porque entonces pasamos de la ausencia física a la presencia en todo. Literalmente se hacen eternos en nuestra vida. Te he dicho que qué hacer. Y antes de hablar de lo último que yo sugiero también hacer, algo que puede ayudarte físicamente hablando, es darte pequeños toquecitos en el timo. El timo, que está aquí en el centro de tu pecho, en la parte alta de tu pecho, muy al ladito del corazón, el timo es un órgano que lo que hace es propiciarte bienestar. Entonces, golpecitos, pequeños toquecitos, no me gusta decir golpes, toquecitos en el timo ayuda mucho a transitar el dolor. Ayuda mucho también que puedas, si tienes algún tipo de aceite esencial, lavanda o incienso en las sienes y también en tus manos. Cuando haces esto en tus manos, activas el nervio vago, ¿ok? De tu cerebro. Y eso también genera mucha paz. ¿Qué otra cosa? Yo recomiendo escribirle, la semana pasada ya te lo dije, hoy te lo vuelvo a decir, recomiendo mucho escribirle una carta a ese ser amado. Y yo, como soy congruente con lo que te propongo y como yo estoy en este tránsito también de abrazar la partida, yo no lo quiero llamar pérdida, la partida de mi sobrina, su trascender, o como me encanta también decir, su cambio de paisaje, pues voy a ser coherente cuando te lo comparto. Y quiero leerle esta carta a Cris porque sé que ella me escucha, porque sé que desde donde está, o en las estrellas, o en el corazón de Dios, o en el jardín más hermoso, o en ese espacio lumínico que llamamos cielo, sé que me escucha, sé que sonríe. Para ti, Cris amada,
estas líneas que deseo que para ti que me estás escuchando y viendo sea una fuente de inspiración. Mi amada sobrina, ¿qué designios se esconden detrás de tu partida repentina? ¿Qué nos estás mostrando con tu ausencia física? Fuiste única, tanto en tu manera de irte como en tu manera de llegar a este mundo. Naciste sin el píloro, es decir, sin la tapita de tu estómago, pero tu corazón grande compensó la ausencia de esa tapita y quienes te amamos también lo compensamos. Te recuerdo pequeña, frágil y a la vez poderosa, llenando cada rincón de nuestra vida con tu luz y tu espontaneidad. Creciste rodeada de amor, convirtiendo cada obstáculo en una razón para sonreír. Y qué sonrisa la tuya. Risa espontánea que iluminaba nuestras vidas. Alegría como la rumba, el jazz, la salsa y el vallenato que tanto te gustaban. Música que llevabas en el alma y que ahora resuena en nuestro recuerdo. Ahora, las rosas rojas tendrán tu nombre y las mariposas te tendrán a ti. Recuerdo el llamador de ángeles que siempre llevabas contigo desde el día en que te lo regalé. Sabía que estarías protegida, pero nunca imaginé que los ángeles te llamarían tan pronto. Y sin embargo, aquí está Antonella, tu hijita, tu legado. Cada vez que la contemplo, cada vez que veo sus dedos largos, te veo a ti. Y me doy cuenta que el universo no te robó, sobrina, sino que te multiplicó. En los ojos de tu hija, en sus rasgos, en cada movimiento estás tú. Vivirás en ella, en nosotros, en las canciones que bailaremos en tu nombre y en las rosas que seguiremos colocando en tu memoria. Detrás de este dolor insondable, sé que hay bendiciones que aún no entendemos. Quizás nos estás enseñando a amar más profundamente, a vivir con más intensidad, a no dar por sentado ningún abrazo ni ningún te amo. O tal vez simplemente nos estás recordando que el amor verdadero nunca se va, solo se transforma. Hoy te escribo con lágrimas, pero también con una profunda gratitud. Gracias por tu risa, por tu fuerza, por tu amor incondicional. Gracias por Antonella, por cada momento compartido y por todo lo que nos has dejado. Donde quiera que estés, espero que haya jazz, rosas rojas, anís y fiesta. Y que de vez en cuando escuches el sonido de tu llamador de ángeles y sepas que aquí siempre estaremos llamándote a ti, recordándote a ti. Porque si algo fuiste, Cristina Eudelis, es una buena hija, una extraordinaria hermana, una sobrina hermosa, una prima querendona, una amiga de tus amigos, una pareja linda. Gracias. Gracias por quedarte en mí como mariposa. Con todo mi amor, tu tía que te ama. Y ahora te invito a ti que escribas tu propia carta. ¿Qué le dirías a ese ser amado que se fue demasiado pronto o que se fue en el tiempo en el que le correspondía?
Y esa carta que vas a escribir, que te invito a escribir, ojalá la puedas también compartir conmigo. Esta carta no es un adiós, es un siempre contigo. Porque desde algún lugar de las estrellas del cielo o del jardín o de los brazos de Dios, ese ser amado te está escuchando. Gracias infinitas por escuchar y por permitirme ser voz de lo que posiblemente tú estás viviendo. Si este episodio resonó contigo, toma ahora tu teléfono y compártelo. Mándaselo a algún amigo, algún compañero, alguna persona que también está atravesando un duelo y que seguro le va a generar mucho bienestar. Porque aquí está mi último regalo. La ciencia prueba que ayudar a otros activa la producción de oxitocina, el antídoto natural del dolor. Transitar un dolor en compañía es otra cosa. Permítetelo si eres tú quien lo está transitando, o permíteselo a quien lo esté transitando y tú le puedas dar tu mano. Tú le puedas compartir tus oídos. Tú le puedas compartir tu amor y la certeza de que está siendo comprendido. Gracias infinitas. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Midas. Gracias. Y recuerda siempre, la magia habita en tu poder interior, esperando a ser despertada para darte lo mejor.